Bien, vamos a continuar. Dentro de la glándula suprarrenal, vimos la corteza, ahora vamos a ver la médula suprarrenal. Va a estar formada, como lo dijimos recién, anatómicamente va a ser la parte interna y va a estar formado por tejido nervioso y va a secretar hormonas que son aminoácidos modificados, es decir, son derivados de los aminoácidos. Una de las hormonas que va a liberar va a ser la catecolaminas, que dentro de este conjunto de hormonas tenemos la adrenalina o epinefrina y la noradrenalina o norepinefrina, ¿sí? Son sinónimos, adrenalina con epinefrina y noradrenalina o norepinefrina. Entonces, nos vamos a concentrar en la adrenalina y noradrenalina, que si lo vemos químicamente, solamente tiene la diferencia de este radical. ¿Sí? Acá tenemos un CH3 y acá tenemos solamente hidrógeno. Entonces, esa va a ser la diferencia química entre una y la otra. Ambas van a ser liberadas y producidas por la médula suprarrenal. Nosotros algo lo vimos, ¿sí? Cuando vimos sistemas simpáticos dentro del sistema nervioso. Entonces, la noradrenalina y la adrenalina, ¿sí? Que van a ser, son hormonas catecolaminas, van a tener distintas funciones. ¿Sí? Recuérdense que estas nos ayudan en el momento de estrés, cuando necesitamos huir o accionar. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos el sistema nervioso? Lo vimos como lucha o huida. ¿Sí? En esos momentos de estrés van a actuar o se van a liberar estos dos tipos de hormonas. Entonces, van a tener, según a qué sistema estemos hablando, la función que van a accionar. Entonces, en el sistema circulatorio, yo tengo que pensar que todas estas acciones van a ser frente a un momento de estrés, frente a una respuesta de estrés. Entonces, en el sistema circulatorio lo que va a hacer aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de los latidos, y todas estas dos acciones van a también aumentar la presión arterial. ¿Para qué? Para tener una mayor oxigenación de mis cuando los necesite. Sistema respiratorio, vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca. Este aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, respiro más veces por minuto, me va a permitir oxigenar o cambiar el aire más rápido. Y también va a estar asociado a una brancodilatación. La brancodilatación es que los bronquios se van a expandir o se van a dilatar, y al dilatarte van a aumentar la superficie, el volumen, y de esa manera permiten el ingreso de aire. En el sistema digestivo va a disminuir el peristaltismo. El peristaltismo eran los movimientos que hace el esófago y el estómago para producir el estrangulamiento de los alimentos. Entonces, como es un momento de estrés, va a inhibir o va a pausar la digestión. Por lo tanto, también va a aumentar la contracción de los esfínteres. Va a evitar, por ejemplo, el pasaje de comida del estómago al intestino para bloquear o pausar el sistema digestivo, y también el esfínter anal para evitar la liberación de la materia fecal. Tenemos la piel y las faneras, que son estructuras de la piel más sólidas, donde vamos a tener una vasoconstricción periférica. La vasoconstricción periférica, es decir, los vasos de la periferia se van a cerrar. Esta contracción me va a permitir la velocidad de la circulación de sangre y también evitamos la pérdida de calor. Y va a estar asociado la piloerección. La piloerección acá va a tener dos funciones. Uno, para evitar el enfriamiento del cuerpo, ¿sí? Para que se mantenga una temperatura estable. Y otra, en los animales, la piloerección, ¿sí? El que separen los pelos, hacen que yo aumente de tamaño, por lo menos visualmente. Entonces, es como para evitar que se genere una lucha. En los ojos vamos a tener midriasis, que la midriasis es el aumento o la dilatación de la pupila, y una apertura
palpebral, que es que se abra además los párpados. Y por último, en el hígado vamos a tener una gluconeogénesis, glucogenólisis, que es la ruptura de las moléculas de glucosa almacenada. Entonces, esto me permite tener una mayor concentración de azúcar en sangre. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende la lógica? ¿Sí? Sí, profe. Todos estos van hacia el mismo camino. Y esto va a estar regulado por la estimulación de las fibras simpáticas del sistema nervioso autónomo. Que era el sistema nervioso autónomo simpático, era aquel que se preparaba el cuerpo para la lucha o la huida. Entonces, una estimulación del sistema nervioso autónomo va a desencadenar todo esto. Creo que en el trabajo práctico evaluatorio se preguntaba justamente cuál de las hormonas estaba relacionada con la temperatura del cuerpo o con el proceso de acción de lucha o huida, si no me equivoco. Bien, entonces sería lo de las glándulas suprarrenales. ¿Dudas hasta acá? No, profe. En cada una hemos ido viendo patologías y patologías, es decir, por exceso o por déficit de cada una de las hormonas. En general, preguntan, o por ejemplo, en estas que tenemos nombre de enfermedad, como enfermedad de Cushing y enfermedad de Addison, generalmente se pregunta si es una déficit o es un exceso de esta hormona, ¿sí? Perdón que justo... entonces, vamos a tener, nos pueden preguntar, o dentro de las opciones, nos van a decir, por ejemplo, puntualmente con el corticol, nos van a decir, la enfermedad de Cushing es debido a un exceso o un déficit de cortisol, ¿sí? Entonces, como en forma general que les pueden llegar a preguntar como para que tengan en cuenta eso, traten de hacer alguna asociación para que hagan la asociación entre el exceso y el déficit. Si no hay más dudas, continuamos con lo siguiente. Corto ahora la presentación y presento otra. Un segundo, ahí dejo de compartir y ya les presento la otra. Esta. Me avisan cuando ya lo pueden ver, por favor. Ahí se ve, profe. Ahí se ve, bien. Entonces ahí ya presento. Ya vimos tres glándulas, tiroides, paratiroides y vimos también la glándula suprarrenal. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver el páncreas y a su vez toda la acción que tiene el páncreas. El páncreas lo denominamos glándula mixta. Todas las que hemos visto anteriormente, las tres que vimos,
las suprarrenales, tiroides y paratiroides, las tres corresponden a glándulas endocrinas. Es decir, las endocrinas son aquellas que liberan su contenido en el torrente sanguíneo. Después tenemos otras glándulas que denominamos glándulas exógenas, que son las que van a liberar su contenido o al exterior o a una cavidad, no al torrente sanguíneo. Por ejemplo, las glándulas salivales, las glándulas sebáceas. Y las glándulas mixtas son aquellas que tienen doble función, función exócrina y función endocrina. ¿Sí? Nosotros nos vamos a concentrar en la función endocrina, pero va a tener ambas funciones. La función exócrina va a ser llevada a cabo por los acinos pancreáticos que van a liberar secreciones exócrinas que incluyen enzimas hidrolíticas y soluciones de pH básicos, alcalinos, que lo que van a formar esto va a ser el jugo pancreático. Si ustedes recuerdan, quizás cuando han estudiado el sistema digestivo, que el páncreas libera el jugo pancreático al intestino y esto permite o colabora con la digestión. Entonces, va a liberar sus contenidos, su producción de estas enzimas y soluciones de pH básico, van a liberar su contenido a la luz del tubo digestivo. Esto se considera que es el medio externo, no es el torrente sanguíneo. Esa va a ser la función exócrina. Pero nosotros vamos a poner el foco en la función endocrina. Dentro del páncreas tenemos distintos tipos de estructuras y de tejidos y tenemos unas células especializadas que se llaman islote de Langerhans, que son las que van a fabricar las hormonas que produce el páncreas. Estas hormonas van a ser la insulina, el glucagón y la somatostatina. Esas tres hormonas van a ser producidas y liberadas por el páncreas puntualmente por las células denominadas islotes de Langerhans. Y van a intervenir, o su función principal es la regulación del metabolismo de la glucosa. Y las denominamos que son endocrino o una liberación endocrina porque su contenido lo van a liberar al torrente sanguíneo. Antes, las exócrinas lo liberan al tubo digestivo, las endocrinas al torrente sanguíneo. ¿Estamos hasta acá? ¿Las dos funciones? ¿Sí? Sí, profe. Esta lo vimos cuando vimos los tipos de tejidos, vimos que habían glándulas y vimos exócrinos endócrinos. El sistema endocrino solamente participa la función endocrina. Entonces, acá tenemos las estructuras. Este sería el páncreas, un corte del páncreas. Y dentro del páncreas, que acá tenemos un poquito más la imagen, vamos a tener distintos tipos de células. Estas que son celestitas van a ser la parte del páncreas exócrino, es decir, lo que van a depositar en el tubo digestivo. Por eso están conectadas a este tubito y van a producir los acinos pancreáticos, que son las enzimas digestivas y pancreáticas. Acá van a producir el jugo pancreático. Las verdes, que son los que nosotros nos vamos a centrar, que es la que nos llama la atención, va a representar los islotes de Langerhans. Estos islotes van a estar asociados a los vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos van a ser los que van o los capilares, los que van a recolectar las hormonas. Entonces, los islotes van a liberar hormonas. A su vez, si hacemos el zoom, en los islotes tenemos tres tipos de células. Las células alfa. Las células alfas van a secretar el glucagón. Las células beta van a secretar la insulina. Y las células delta van a secretar somatostatina.
¿Cómo podemos hacer una forma memotécnica rápida para acordarnos cuál libera cada una? Podemos pensarlo así, ¿sí? Si nos vamos al alfabeto griego, nosotros tenemos alfa, beta y después tenemos delta. ¿Sí? Va en ese orden. Alfa, beta, delta. Por ejemplo, la G de glucagón, si yo a estas tres hormonas las organizo de forma alfabética, la primera es el glucagón. Entonces, el glucagón va con el alfa. Insulina, que es la segunda alfabéticamente, va con la beta. Somatostatina, que es la tercera alfabéticamente, va con las células delta. Es una forma de recordar puntualmente qué produce cada una de estas células. Porque generalmente, o una de las preguntas que muchas veces es muy típica, es preguntar qué tipo de célula, qué tipo de hormonas libera cada una de las células del páncreas. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, como dijimos, estos tres tipos de hormonas nos vamos a concentrar. Regulación. Estos tres tipos de hormonas las va a liberar el páncreas y a su vez las tres van a participar en la regulación de la glucemia. Primero, la insulina, ¿sí? Es polipeptídico y va a estar secretado por el páncreas endocrino, porque es parte de las funciones endocrinas. La insulina tiene una función hipoglucemiante, es decir, tiene la función de bajar los niveles de azúcar en sangre, bajar la glucemia. Entonces, hipoglucemiante. ¿En qué va a consistir esta función? Es que cuando el páncreas reconoce niveles elevados de azúcar o de glucosa puntualmente, va a liberar insulina. Y la insulina o la liberación de insulina lo que va a hacer es que estimule a las células a captar, ¿sí? A tomar la glucosa de la sangre hacia el interior de las células. De pasar al torrente sanguíneo a las células, eso genera una disminución de la concentración de glucosa en sangre. El segundo paso es la glucogenogénesis. ¿Cuál es la función en este proceso? Es a través de moléculas de glucosa, las empiezo a aglomerar y empiezo a formar estructuras de reserva de mayor tamaño. Esas van a ser las funciones. ¿Y cómo va a estar regulada? Va a estar regulada por la glucemia, que es la concentración de azúcar en sangre. Por ejemplo, la insulina reconoce un elevado nivel de azúcar en sangre. Cuando se baja este nivel de azúcar en sangre, la insulina deja de secretar. El páncreas deja de secretar insulina, se bloquea. Entonces, va a estar regulado por la glucemia, por la cantidad de aminoácidos en sangre y por la otra hormona que forma el páncreas, que es la somatostatina. ¿Sí? Va a haber una regulación propia de la glándula. ¿Estamos con la función de la insulina? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, acá aparecen nuevamente las patologías. Una de las patologías es la diabetes. ¿Sí? Podemos tener, hay muchos tipos de diabetes, pero puntualmente, o las acciones, no son las acciones, los síntomas que vamos a ver acá es la diabetes mellitus o sacarínica. Sí, vamos a ver que hay diferentes o diferentes grados. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cuando ocurre una insuficiencia de insulina. Entonces, si yo detecto que hay azúcar elevada en sangre y no puedo liberar la cantidad de insulina que necesito, se va a generar una hiperglucemia. Es decir, todo el azúcar que estaba en sangre no puede ser reabsorbido por las células porque no hay insulina y por lo tanto va a quedar en sangre.
y se produce un exceso de glucosa en sangre. Segundo, acción o segundo síntoma. Como yo tengo un exceso de azúcar en sangre, de glucosa, perdón, en sangre, me está generando que esta glucosa sea tóxica para mi organismo. Entonces la tengo que eliminar. ¿Cómo la elimino? A través de la orina. Entonces ocurre el proceso de que hay un aumento de la glucosuria, ¿sí? Es decir, un aumento de la glucosa en sangre. Antiguamente, para detectar que las personas tenían diabetes, lo que se hacía era observar la orina, o en muchos casos olerla, y se sentía como un aroma dulce, porque tenía una gran concentración de glucosa. Es más, es medianamente espesa cuando tenemos un proceso de diabetes avanzado y no está controlado. El tercero, va a producirse un exceso de la liberación de orina, ¿sí? Va a haber un aumento de la cantidad de orina, que a esto lo vamos a llamar poluria. Este exceso de liberación de orina es porque en la sangre, ¿sí?, se encuentra una alta concentración de glucosa. Entonces, una de las formas que tengo para concentrarlos, o elimino muchas veces a través de la orina. Yo, como tengo un exceso, la única forma que tengo para eliminar es a través de la orina. Entonces, genero orinas con mucha concentración de glucosa y muchas veces al día. Y el cuarto proceso, que todo está encadenado, va a ser la polidipsia, que ¿qué es lo que genera? Un exceso de sed o un aumento de la sed. ¿Por qué? Porque al estar una concentración de azúcar en sangre, al agregar agua y además de toda la orina que he perdido, por eso genera el proceso de sed. Entonces, como una cadena, la hiperglucemia va a generar la glucosuria va a generar la poliuria y la poliuria va a generar la polidipsia. Si es todo un caminito. Si esto no se trata adecuadamente, puede haber un riesgo de deshidratación, porque puede ser que el agua que yo incorpore a mi organismo no sea suficiente al agua que yo elimino. ¿Se entiende? Es una cascada de eventos, digamos. Sí, profe. ¿Sí? Profe, Sí. ¿puede ser que la glucosuria sea parecida a la poliuria? La poliuria lo que va a hacer es que yo vaya muchas veces al baño, o sea, que vaya muchas veces a orinar. Y la glucosuria va a ser la concentración de glucosa en la orina. Ah, bien, ¿Sí? profe, ahora entendí. Bien. ¿Alguna otra consulta? Seguimos entonces. Dijimos que en el páncreas teníamos 3 hormonas: insulina, glucagón y somatostatina. Glucagón también va a estar secretado por el páncreas endocrino. ¿Se acuerdan qué tipo de células las liberaba? Alfa, beta o delta. Alfa, Alfa, perfecto. ¿Y la insulina? beta. Beta, muy bien. Entonces, la función de glucagón va a ser medianamente antagónica a la insulina, es decir, va a ser casi opuesta a la insulina. La insulina tenía una acción hipoglucemiante, es decir, reducía las concentraciones de azúcar en sangre, y el glucagón va a tener un efecto hiperglucemiante, por lo tanto va a aumentar los niveles de azúcar en sangre. A través de 2 procesos los va a hacer. El primer proceso es la degradación de lípidos y proteínas, es decir, yo recibí alimentos, llegué hasta el nivel de glucosa, lo distribuí y luego realicé un almacenamiento a través de lípidos y proteínas. Cuando se libera glucagón, esos lípidos y proteínas almacenados en mis células van a ser degradados hasta la formación de glucosa. ¿Sí? Y ese va a ser el proceso de glucogenólisis, ruptura de las moléculas para obtener glucosa. ¿Cómo va a estar regulada? Va a estar regulada
por la glucemia, es decir, cuando haya niveles bajos de glucemia va a actuar, cuando los niveles sean altos se va a inhibir, y la somatostatina, que también regula la liberación de insulina. La somatostatina va a ser una hormona liberada por el páncreas y que a su vez regula la actividad del páncreas, ¿sí? Es una autorregulación. Entonces, el glucagón va a tener acciones inversas a la insulina. Profe, ¿qué fue lo que dijo la somatostatina? No escuché. Ahora la desarrollo bien, pero la somatostatina va a ser, es una hormona liberada por el páncreas que va a tener como función regular la liberación de insulina y de glucagón. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Profe, Sí. Uh-huh. que sea hiperglucemiante quería decir que aumentaba la cantidad de azúcar en sangre, ¿verdad? ¿Hiperglucemiante? Sí. Bien, no, porque no te escuché bien, por eso te consultaba. Sí, hiperglucemiante es que hace acciones para aumentar los niveles de azúcar en sangre. De glucosa sería la terminología correcta. Bien, ¿Sí? profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Entonces seguimos. La somatostatina, ¿sí? GIH sería la abreviatura, es secretada por distintos órganos o por distintas glándulas, por distintas estructuras. Una de las estructuras es el páncreas endocrino, ¿sí? Después también puede ser segregada por el hipotálamo. Y dentro del cerebro tenemos distintas regiones que permite también que sean liberadas. Tenemos 3 regiones del cerebro. La región paraventricular anterior, la capa externa de la eminencia media y el órgano subsomisural. Esas 3 son partes internas del cerebro. No hace falta que ustedes sepan dónde están ubicadas, sino que saber que en esas secciones también se libera somatostatina. Y además, también la glándula pineal puede liberar esto. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, bien. Estoy perfecto. Vamos todavía. Entonces, la somatostatina, como mencionamos recientemente, tiene la función principal o una de las funciones es inhibir la secreción de insulina y glucagón cuando sea necesaria. No es que siempre inhibe, porque si no nunca se liberarían. En ciertas situaciones lo que hace es bloquearlas. ¿Cuáles son las funciones puntuales? Es disminuir la motilidad gástrica, duodenal y la vesícula biliar. Es decir, va a disminuir los movimientos que producen la digestión mecánica o digestión física de los alimentos. También va a inhibir la secreción de gastrina, pepsina, ácido clorhídrico, secretina, jugo intestinal y enzimas pancreáticas, que todo eso van a ser aportes para que se produzca la digestión química de los alimentos. Entonces va a inhibir tanto la digestión física como la digestión química. Y también va a disminuir la absorción de glucosa y se me fue ahora el nombre, y de una estructura interna, ¿sí?, de la mucosa intestinal. Entonces disminuye la glucosa, disminuye la absorción de la glucosa a través de las microvellosidades de la mucosa intestinal.
perdón, hoy estoy. Entonces, lo que va a hacer es disminuir o se denomina como función anticrecimiento. ¿Cuándo ocurren estas acciones? Generalmente momentos de estrés o según las señales que puede recibir del medio. ¿Por qué se dice anticrecimiento? Porque todas estas funciones o todas estas acciones que va a inhibir la somatostatina son lo que nos permite crecer o regular, si en realidad lo que no es crecer, sino que la somatostatina va a tener la capacidad de regular la cantidad de glucosa que absorbemos de los alimentos. ¿Sí? Dependiendo del tipo de alimento que consumimos, va a ser una acción u otra acción. Y a través del ambiente, de los cambios o las señales ambientales. Y dependiendo del tipo de alimento o hace cuánto no nos alimentamos o qué tan seguido nos alimentamos, va a ir activando cada uno de estos procesos según sea necesario. Entonces, la regulación de esta hormona va a estar regulada o realizada por la ingesta de alimentos. ¿Sí? Va a ser quién va a regular esta parte. La ingesta de alimentos es la que va a producir que se aumente la digestión o se disminuya o bloquee la digestión. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y lo último que nos queda, bien, para cerrar va a ser la función del páncreas, es la regulación de la glucemia, es decir, la regulación de glucosa en sangre. Para regular la glucosa en sangre van a participar 7 hormonas y cada una de las cuales va a actuar según sea el momento, según las señales que reciba. Entonces, esta imagen ustedes la tienen en sus cuadernillos, si no me equivoco. Sí, está en la página 35, si no me equivoco. Entonces, vamos a ir viendo 3 momentos. Los puntitos que vemos acá son las concentraciones de glucosa. Entonces, vamos a ver el estímulo, cómo acciona el cuerpo y la respuesta. Cuando tenemos una baja concentración de azúcar en sangre, ¿sí? Tenemos el capilar. Si vemos adentro, vamos a ver una poca concentración de glucosa. Para darnos más o menos una idea, este esquema nos muestra como como el valor normal de glucosa, para tener una idea qué representan las imágenes. Entonces, a comparación de esta cantidad de glucosa es baja. Por lo tanto, esta señal o esta baja concentración de glucosa en sangre llega al páncreas. Los receptores del páncreas lo reconocen y lo que hacen es liberar glucagón, ¿sí? Las células alfa van a liberar glucagón. Este glucagón, una de las acciones que va a hacer es ir directamente al hígado. Y esta concentración o esta llegada de glucagón, lo que va a hacer en el hígado es promover la degradación de glucógeno, glucosa, ¿sí? Yo tengo en el hígado almacenado glucógeno, el glucógeno lo voy a degradar hasta glucosa. Una vez que tenga esta glucosa en el hígado, voy a liberarla al torrente sanguíneo. Entonces, al liberar esta glucosa, lo que se produce es un aumento de los niveles de glucosa en sangre. Este aumento de los niveles de glucosa en sangre me van a inhibir, ¿sí? O estos receptores que reconocían que había poca glucosa, al liberar más glucosa, ya reconocen que los valores normales de la glucosa se restablecieron. Entonces se bloquea todo este caminito. ¿Hasta acá se entendió ¿Dudas? Porque vamos a ir como complejizando. Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Esto sería, por ejemplo, cuando yo llevo una ayuna, que hace mucho que yo no como, entonces mis niveles de azúcar en sangre son bajos. Por ejemplo, que yo desayuno a las 8 de la mañana y a las 12 todavía no he comido nada,
ocurre esto. Vamos al caso B. El caso B sería la situación contraria. Por ejemplo, cuando acabo de terminar de comer. ¿Sí? Me comí una media tarde con una torta, con dulce, con un café con leche y azúcar. Cuando consumí mucho azúcar, o generalmente cuando termino de comer, lo que se va a ocurrir va a haber un aumento de glucosa. ¿Sí? Este aumento de glucosa, acá hay más glucosa que este caso. Estas dos situaciones no es que el cuerpo está sufriendo, son situaciones normales que el cuerpo realiza para regular. No es que tuvo un trastorno ni un daño, nada, son situaciones normales que ocurren. Como por ejemplo la ingesta. Una vez que yo ingesto pasa esto. Cuando yo llevo mucho tiempo sin ingerir, me empieza a dar hambre. Son formas de regular. Entonces, el exceso de azúcar, de glucosa en sangre, va a activar al páncreas, a las células beta, para producir insulina, las va a liberar y la insulina va a actuar sobre el hígado. Pero en este caso va a promover la formación de glucógeno a partir de glucosa, ¿sí? Proceso inverso al anterior. Y esto, para que se ocurra esto, ¿qué tienen que hacer las células? Tomar glucosas de la sangre. Entonces, tomo glucosa de la sangre como materia prima y a través de eso formo el glucógeno. Y eso me va a producir que los niveles de glucosa en sangre disminuyan, porque van a pasar al interior de las células. Serían los dos casos como situaciones normales diarias de nuestro organismo. ¿Seguimos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a una situación extrema o una situación de estrés. En una situación de estrés vamos a tener al sistema nervioso simpático que va a actuar y la hipófisis que también va a actuar como receptores. Entonces, vamos primero a analizar la hipófisis. La hipófisis va a recibir de alguna manera alguna señal de que se está sufriendo un estrés por distintos motivos. Entonces, al recibir esa señal, va a liberar ACTH. Esa ACTH va a viajar por el torrente sanguíneo y va a actuar directamente sobre la glándula suprarrenal. Una vez que llega a la glándula suprarrenal, va a activar la liberación de cortisol. Este cortisol va a actuar sobre el hígado y lo que va a promover es la degradación de proteínas a glucosa, ¿sí? Y esto, al romper o degradar proteínas a glucosa, va a formar un aumento de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de estrés. Entonces yo necesito una mayor concentración de glucosa para poder activar a los músculos, al cerebro, al corazón, irrigar y nutrir todos mis tejidos vitales o tejidos que necesito en ese momento. Eso va a ser lo que hace la hipófisis. Ahora veamos lo que hace el sistema nervioso simpático por su parte. El sistema nervioso simpático, a través de los nervios, van a activar la glándula suprarrenal. ¿Sí? Acá llegan señales nerviosas. Con la hipófisis llega la hormona, señales endocrinas. Entonces, a través del sistema nervioso simpático, la comunicación nerviosa va a generar que liberen adrenalina y noradrenalina que van a actuar sobre el hígado y va a promover la conversión de glucógeno en glucosa. Y eso, una vez que se produce la glucosa, voy a liberarla, la glucosa, en sangre. ¿Sí? Generalmente estos dos ocurren de forma paralela. Por eso actúan o tienen como materia prima distintas. ¿Sí? Acá tenemos proteínas y acá tenemos glucógeno. Entonces utilizan distintas materias primas para poder obtener glucosa paralelamente. ¿Estamos? ¿Hay algo que no quedó claro?
Profe, entonces en la hipófisis es la liberación de la hormona y en el sistema nervioso simpático es la comunicación nerviosa, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. De mi parte no tengo más dudas. Bien, perfecto. Entonces, ahora, como síntesis de todo lo que hemos ido viendo, vamos a ir, tienen este cuadrito que ustedes lo tienen en los apuntes en la página 18. Entonces vamos a ir viendo qué acción y qué regulación de la glucemia tiene. Glucemia, volvemos a decir, concentración de glucosa en sangre. Entonces, una acción hipoglucemiante es la insulina y la acción que va a tener es que la glucosa sea captada por las células y la gluconeogénesis, es decir, la formación de moléculas a partir de glucosa. Esto es la acción que va a tener la hormona, si el tipo de acción hipoglucemiante. No es cómo está el organismo, sino la acción de la hormona, para que les quede claro, para que no se confundan en ese sentido. Después tenemos 4 hormonas que van a actuar de manera hiperglucemiante, es decir, que van a actuar aumentando los niveles de glucosa en sangre. ¿Cuáles van a ser? El glucagón, ¿sí? Que me va a aumentar la liberación de lípidos, degradación, perdón, de lípidos y proteínas a glucosa, gluconeogénesis. La somatotrofina, STH, que va a disminuir la captación de las células por la glucosa, porque lo que va a hacer es bloquear la insulina en este caso. Entonces, al bloquear la insulina, disminuye la captación de glucosa por las células. Después tenemos el cortisol, que el cortisol también lo que va a hacer es disminuir la captación de la glucosa por las células y va a producir una glucogenólisis y gluconeogénesis. Y después la adrenalina va a producir la glucogenólisis. Y por último, donde hay una inhibición, ¿sí?, de la regulación de la glucemia, es decir, cuando no se regula la glucemia, yo inhibo esa regulación, es cuando libero somatostatina, lo que me produce una inhibición a la insulina y al glucagón. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿alguna duda? Yo no. Sé que todo esto del proceso y análisis de que si hago una cosa, si es hiper, hipo, es